vamos a iniciar esta actividad, este nuevo conversatorio organizado por Biblioteca Central y por la editorial universitaria de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Todavía como parte de la conmemoración de la Revolución de Octubre, vamos a dialogar esta mañana sobre el libro Del pánico al ataque de Manuel Galich, un tema que aborda pues un libro que aborda el tema de la dictadura, del pánico, de la lucha revolucionaria, de los avatares y de los proyectos ideológicos que surgieron a raíz de la Revolución de Octubre, y también, por supuesto, del ataque que hace el pueblo guatemalteco para derrotar y derrocar a esa nefasta dictadura de Jorge Ubico. Un libro que forma parte del acervo histórico de nuestra cultura y un libro que es indispensable que todos lo leamos. Un homenaje a Manuel Galich, a la Revolución de Octubre y al pueblo de Guatemala, que en varias ocasiones, en varias oportunidades, pues ha tenido que pasar al ataque, como en ese momento lo hizo el momento que recrea el libro de Manuel Galich. Para la actividad de hoy, pues tenemos a dos invitados muy especiales, el licenciado Edwin García Ruiz y el maestro Mauricio José Chaulón. En su momento daré lectura a su hoja de vida. Para iniciar este conversatorio, pues escucharemos las palabras de la licenciada Sofía Gamarro, jefa de la editorial universitaria. Sí, cabal. Tiene la palabra licenciada Sofía Gamarro. Muy buenos días a todos. Nuevamente, gracias por estar en este espacio donde nos acompañan grandes personas, desde el licenciado Milton y las personas que nos van a estar acompañando en este libro tan importante de conocer, como ya lo mencionaba el licenciado Milton, que menciona los acervos principales sobre la lucha que se ha tenido en contra de el dictador. Sabemos que Manuel Galich fue un reconocido escritor, dramaturgo y político, nacido en Guatemala en 1913. Esto es importante para toda la población guatemalteca conocerlo. Principalmente damos las gracias a todos los que están presentes en este espacio y sabemos de que el conocimiento lo vamos adquiriendo a través de la lectura. Muchísimas gracias a todos los que participan y damos el inicio a este conversatorio sobre el pánico del ataque del autor Manuel Galich. Muchísimas gracias, los dejo en el uso de la palabra. Feliz día a todos. Gracias, licenciada Sofía. Ahora presento al licenciado Edwin García Ruiz. Edwin García Ruiz es licenciado en Historia, estudiante del Profesorado de Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, estudios de maestría en Educación y Tecnología, investigador sobre problemática agraria, derechos agrarios, leyes agrarias y tecnología educativa. Ha sido docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad Mesoamericana, en la Universidad Galileo y también en la Universidad Da Vinci y el Centro Salesiano de Estudios Superiores. Bienvenido, Edwin. Para empezar, pues tendrás 10 minutos para hacer una semblanza general del contenido, del estilo, de la propuesta de este libro de Manuel Galich y tus apreciaciones pues personales respecto al valor que tiene y que encierra el libro, especialmente para estas generaciones que probablemente no conocieron a Manuel Galich y que desconocen también su obra.
Entonces tienes 10 minutos, Edwin, para hacer esa semblanza general del libro. Muy buenos días a la audiencia y que nos siguen en las redes sociales. Es importante entender todos los octubres a partir de 1944 en adelante, ya van más de 70 y tantos octubres en los cuales rememoramos a toda este acontecer en donde la ciudadanía guatemalteca se une en este mismo sentir y dice no a ciertos abusos que se están cometiendo en su momento. Es importante ir entendiendo, por ejemplo, el espacio en donde Manuel Galich se posiciona, ¿verdad? Como un referente del que vivió, al final de cuentas, vivió todo este proceso revolucionario, todo este proceso de entender la razón por la cual debemos de pasar de un estado pasivo, valga la situación, a un estado que nos permita reaccionar como sociedad, ¿verdad? Los abusos, sin duda alguna, que se estaban cometiendo en ese momento por el entonces presidente Jorge Ubico, es importante entender esa necesidad, ese despotismo que replanteaba hacia la población. Muchos de los ciudadanos nobles, notables, reaccionarios y revolucionarios de Guatemala se tuvieron que, ¿cómo se llama?, salir del país, se autoexiliaron, tal como sucedió con Juan José Arévalo, que él después lo narra en el libro de Despacho Presidencial, ¿verdad? De cómo él logra llegar a este espacio y pues obviamente esto generó toda una conciencia bastante interesante con la generación de estos grandes pensadores de 1920. En ese sentido, Manuel Galich pues, va a ser un protagonista de todos estos hechos que en su libro del pánico al ataque va a narrar, ¿verdad? Muy coloquialmente, él como todo un dramaturgo, un escritor que quiere llegar a todos los espacios, a todos los públicos, en este sentido guatemaltecos, ¿verdad? Recordemos las tasas de analfabetismo que todavía permanecen, ¿verdad? Y estos problemas estructurales, pero él quiere llegar a todo ese público para que él lo entienda. De tal manera que obviamente Manuel Galich es un personaje muy importante en las letras guatemaltecas, de tal es el caso de que la Universidad Popular nombra a su sala de teatro, Teatro Manuel Galich, ¿verdad? La cual ha montado una cantidad de veces sus obras de teatro, ¿verdad? Las cuales han sido pues un éxito en la dramaturgia nacional e internacional. Pero en este caso del libro, es importante entender la cantidad de capítulos que nos va a replantear. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el capítulo 3, ¿verdad? Este capítulo 3, él lo titula Presencia del pánico, ¿verdad? Hay otro libro por ahí, también muy parecido de esta época, que habla sobre el recurso del miedo, ¿verdad? Entonces, cómo el pánico, el miedo, estarlo sometiendo a la población muy constante, ¿verdad? Esto nos va a generar, pues en alguna medida, una inanición, ¿verdad? Es decir, que no nos podamos mover, no querramos movernos, estamos en un status quo muy somero. Alguien por ahí comentaba, ¿será que hemos tocado fondo? La verdad es que no lo sé, está bien difícil, pero si algo es importante comentar es, Fernán Brudel mencionaba los procesos históricos que son cíclicos, ¿verdad? De mediano, largo y pequeño alcance, es decir, la temporalidad. Si pudiéramos hacer una reflexión en este proceso de cómo inculcar el miedo, cómo inculcar el pánico,
creo que estamos en esta misma etapa, ¿verdad? En esta misma etapa en la cual nosotros estamos bajo ese miedo de no poder reaccionar, o no querer reaccionar, o no intentar reaccionar, porque puede haber alguna situación bastante compleja o interesante en ese tema. El capítulo 6 y 7 me llama bastante la atención también porque lo titula No había universidad ni había ciudadanía, ¿verdad? Y el 7 dice el escuilachismo, ¿verdad? Lo escuilache. En estos dos capítulos es interesante entender que el pensamiento unificado, ¿verdad? Recordemos que la Universidad de San Carlos había pasado por un proceso en donde Manuel Estrada Cabrera le quita el nombre de Universidad de San Carlos y le pone su nombre, y entonces aquí como que la identidad va variando. La ciudadanía en alguna medida pues también está un poco ausente, pero en este momento lo que se va a replantear es ese rumbo, tratar de entender hacia dónde se puede ir, hacia dónde vamos, y que alguien nos diga, miren, es por este lado y ahí nos vamos, ¿verdad? Creo que todavía por ahí en ese sentido nos anda faltando un poquito, ¿verdad? En estos liderazgos del siglo XXI. El capítulo, me voy a saltar algunos, ¿verdad? Porque tenemos muy poco tiempo, pero el capítulo 22 habla de algo bastante interesante, en el sentido de que la rebelión ciudadana, ¿verdad? La rebelión ciudadana es necesaria, ¿verdad? Y no es un desacato. Recuérdense que pues, los códigos penales que han existido en Guatemala o las leyes, pues tipifican el delito de desacato, pero en este momento no era un delito, sino que era una necesidad natural de que los jóvenes, la ciudadanía y todo el pueblo se rebelaran contra esa opresión. Creo que el ser humano, ahí entrando en términos un poco filosóficos, el ser humano no está, ¿verdad? El ser humano no está para vivir bajo un yugo, para vivir bajo órdenes, sino que tiene esa libertad bastante interesante, y que es importante generar esos lazos, ¿verdad? De ciudadanía, de identidad. Por eso en el capítulo 27, ¿verdad? Él lo titula Más solidarios que nunca. Y en ese sentido es también bastante necesario ir entendiendo por qué una palabra tan pequeña y con un significado tan enorme de la solidaridad hoy se ha ido perdiendo, ¿verdad? Hoy se ha ido perdiendo, ya estamos en una sociedad bastante hedonista, en donde primero yo, segundo yo, de último yo, y entonces no hay solidaridad hacia el prójimo, hacia el otro, al desposeído. Pero en ese sentido la ciudadanía sí era parte de esa necesidad de entender hacia dónde y por qué debemos de replantear ese espacio de ir hacia acá. En el capítulo 40, ¿verdad? Ahí ya empieza a hablar, él lo titula el día de aquí, pues se empieza a repensar no solo el papel del estudiante universitario, sino que también el estudiante de nivel medio, ¿verdad? De nivel medio. Y entonces en algún momento van a hacer cierta conciencia ciudadana de todos, ¿verdad? Porque si lo vemos así, los bisabuelos estuvieron en la generación del 20, los abuelos estuvieron en la revolución del 44, los papás estuvieron en las manifestaciones estudiantiles, jornadas estudiantiles de marzo y abril del 62, y los hijos pues están haciendo todas estas situaciones. Entonces es una complejidad bastante interesante, donde esa conciencia, esa solidaridad y ese qué hacer va generando pues toda una acción bastante importante, porque eso se trae y se cree. En el capítulo 45 es importante entender el título, porque dice para expulsar el despotismo, a la ilegalidad y a la arbitrariedad. Entonces,
la ciudadanía tiene y es un deber organizarse contra la represión, ¿verdad? Y expulsar todo este tipo de prácticas que no conllevan, número uno, a la libertad, ¿verdad? En el momento que nos está coartando nuestra libertad, esto ya genera pues una violación totalmente directa, ¿verdad? A lo que todavía no se conocían como derechos humanos, pero hoy sí ya. Entonces, en algún momento hay estos elementos por ahí que debemos de ir rescatando. En el capítulo 53, Manuel Galich le da un papel muy, muy importante a la universidad, ¿verdad? Porque es cuando la universidad va a crear su propio criterio y lo va a exponer, ¿verdad? Y esto es interesante porque en todo el proceso revolucionario, con Juan José Arévalo y con Jacobo Arbenz Guzmán hasta la fecha, la universidad ha tenido su propio criterio, un criterio revolucionario, un criterio de defensa del pueblo, un criterio de lucha por el mismo pueblo. Entonces esto no nace nada más de la noche a la mañana, esto nace desde una razón de ser, ¿verdad? Siempre hay una explosión de una arbitrariedad, como hemos venido platicando, para generar esto. Y la universidad pues ha tenido un papel bastante importante, ¿verdad? Y en los últimos capítulos, ¿verdad? Específicamente ya en el capítulo 50, en donde Manuel Galich nos va a narrar todas estas jornadas de junio, ¿verdad? Donde ya se empieza a dar este levantamiento ciudadano, donde ya se requiere pues una fuerza y una presencia, y es pues obviamente el culmen, la revolución de octubre. Claro, en junio, recordemos, vamos a tener estas jornadas de los maestros, en donde salen a la calle después de 3, 4 días de manifestaciones continuas, las fuerzas del Estado, las fuerzas represivas de Jorge Ubico envían a la calle y pues vamos a tener el fatídico desenlace pues de María Chinchilla, ¿verdad? Donde la asesinan. Hoy es un ícono de los maestros y del magisterio nacional, que lastimosamente también pues ya se está perdiendo en ese colectivo, en esa memoria colectiva. Ya se están replanteando otras fechas para reivindicar a los gremios, y entonces se va perdiendo en alguna medida esa memoria histórica, como bien decía Nixon al inicio, ¿verdad? Las nuevas generaciones ya no saben quién es una María Chinchilla, ya no saben quiénes son estos grandes revolucionarios que participaron en estos momentos históricos. Que por supuesto, en los siguientes capítulos, Manuel Galich muy magistralmente va a narrar algunas consideraciones con la renuncia de Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces, es importante entender claramente que sí se puede, ¿verdad? Desde una idea y luego llevarlo a la marcha con la solidaridad, luchar contra todas estas dictaduras y todas estas situaciones que se nos imponen, poder hacer cambios y cambios fuertes, ¿verdad? No solo un cambio de, ay, aquí estoy y se acabó, no, un cambio real, un cambio y una acción bastante interesante. Yo creo que por ahí la dejaría, ¿verdad? Para que también Mauricio pueda compartirnos algunas otras situaciones del libro, ¿verdad? Gracias, Edwin. Pues damos la bienvenida también a Mauricio José Chaulón. Mauricio es licenciado en Historia, posee maestría en Antropología Social y pensum cerrado del doctorado en Ciencias Sociales de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor e investigador titular del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia. Pertenece a los programas transdisciplinares de estudios y es uno de los coordinadores del programa de investigación crítica a la modernidad capitalista y de la investigación actual sobre sujetos y hegemonía en el bicentenario del Estado-Nación guatemalteco.
académico docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar y miembro del consejo de dicha facultad, integrante del grupo intergeneracional. Bienvenido, Mauricio Chaulón. Pues con Edwin escuchábamos una semblanza general del libro de Manuel Galich y pues escuchamos también esa percepción, esa interpretación que puedes tener acerca de esta obra de Manuel Galich. Tiene la palabra, Mauricio. Muchas gracias, Milton. Es un gusto siempre saludarte y estar acá con ustedes. Un abrazo especial para ustedes, también para Roberto Cifuentes. Agradezco mucho la invitación. Fuerte abrazo para Roberto y un gran gusto estar aquí con el colega historiador Edwin García, hablando sobre este libro, que como muy bien decías, Edwin, un gusto estar con vos. Aquí nosotros, si hacemos un análisis capitular, vamos viendo ese Manuel Galich que está hablándonos de su praxis revolucionaria. Es decir, él no está hablando únicamente como un cronista o como un historiador o como un escritor que está relatando los hechos, sino que él forma parte de, él es un actor histórico en ese momento, él es un sujeto revolucionario. Recordemos que cuando Manuel Galich comienza su faceta de escritor y de dramaturgo, su primera obra de teatro, escrita ahí en la década de los 30, a finales de los 20 y a principios de los 30, se titula Los Conspiradores. Y esta ya refleja precisamente esa beta revolucionaria del escritor revolucionario, del dramaturgo revolucionario. Y entonces, desde el título, Manuel Galich nos está diciendo como sujeto revolucionario, como sujeto participante en ese proceso, porque la revolución no es solamente lo que ocurre el 20 de octubre del 44 o la década revolucionaria en sí, hasta 1954, sino que la revolución ya se viene pensando desde antes. Es un proceso de larga data, que recordemos que, como lo dice, por ejemplo, Antonio Obando Sánchez, en sus memorias sobre el movimiento obrero en Guatemala, esa represión que se dio en la década de los años 20, que por ejemplo el doctor Arturo Taracena Arriola la ha investigado muy bien sobre la historia del Partido Comunista en Guatemala, esa represión que los gobiernos de José María Orellana o de Lázaro Chacón habían ejercido muy fuertemente sobre la organización de la clase trabajadora urbana, ¿verdad? Por supuesto, de lo que podríamos denominar como un incipiente movimiento obrero en el país. Y no digamos, por supuesto, la represión ubiquista, pero como la sociedad es dialéctica y como la historia pues también es dialéctica, definitivamente lo que nosotros vemos que está ocurriendo ahí es que a mayor represión, hay mayor organización. Lo que sucede es que esa organización tenía que darse de una manera muy clandestina, es decir, va resurgiendo, porque recordemos esa terrible represión en El Salvador, por ejemplo, con el gobierno dictatorial de Maximiliano Hernández Martínez, esa masacre campesina de 1932 y todas las réplicas que van a haber en Guatemala, hasta incluso el fusilamiento de Wainwright, luchador social revolucionario hondureño que estaba aquí en Guatemala y que es fusilado por el gobierno de Jorge Ubico, en toda esa recomposición anticomunista que se va a dar en Centroamérica, que corresponde, por supuesto, a las lógicas hegemónicas del imperialismo estadounidense, de toda esa necesidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos después de la crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión o el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, y que entonces Estados Unidos necesita de este tipo de gobiernos dictatoriales en la región para asegurar la hegemonía dentro de ese proceso de crisis que empieza a evidenciar, ¿no? Lo que es el capitalismo realmente, y que pone en peligro, pone en riesgo, digamos, esa expansión norteamericana. En ese sentido, entonces, el gobierno de Jorge Ubico
Es un gobierno represor, por supuesto, pero eso no implica que la organización no se estaba dando o que el pensamiento de cómo hacerle frente, digamos, a esa dictadura no se estuviese dando. Claro que se estaba dando. Nosotros vemos a un joven, Manuel Galich, que está escribiendo, digamos, esta obra de teatro, Los Conspiradores, y que al mismo tiempo, en ese sentido, forma parte también de un grupo de jóvenes intelectuales que van tejiendo sus redes, por supuesto, para ir viendo el qué hacemos. Esa famosa pregunta, digamos, que nos plantea Lenin, ¿no? En el Estado y la Revolución, y que luego va a ser una publicación. Esa famosa pregunta, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? ¿Cómo enfrentamos este proceso, verdad? Y esa es una de las características más importantes en el libro Del pánico al ataque. Es decir, si nosotros hacemos esa lectura, no de manera lineal para ver los acontecimientos que se fueron dando, sino la praxis del sujeto revolucionario. Es decir, con Manuel Galich nosotros tenemos un sujeto de práctica revolucionaria, un sujeto de praxis revolucionaria. Que bueno, que lo vamos a ver, por supuesto, ya en los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz, como ministro de Educación, como canciller en el gobierno de Arbenz y luego como diplomático en América del Sur. Galich siempre llevó a la práctica revolucionaria en todos los ámbitos sus ideas. Es decir, la praxis que nosotros vemos ahí en Del pánico al ataque es sumamente importante. O sea, ¿quién está escribiendo? Es alguien que está participando en estos acontecimientos. No es alguien, digamos, que solamente está externo, ¿no? No es alguien que se sustrae y que entonces desde una comodidad, si quieren verlo ustedes así, pequeño burguesa, por ejemplo, ¿verdad? Él puede, digamos, ahí establecerlo. Claro que Galich pertenecía a una pequeña burguesía, pero es una pequeña burguesía que está siendo prácticamente uno de los motores fundamentales del proceso revolucionario. Por eso cuando nosotros hablamos de la revolución guatemalteca, tenemos que hablar que se trata, esto todavía está en debate, por supuesto, pero en tantos escritos que ha habido sobre la revolución, tantas investigaciones, tantos estudios, ¿verdad? Uno de los debates centrales es, bueno, ¿estamos hablando de una revolución democrático-burguesa o una revolución pequeño-burguesa? Esto es algo, digamos, que está ahí en el debate y que tenemos que seguirlo debatiendo. Ningún tema histórico está agotado y mucho menos un tema tan trascendental como el de la revolución guatemalteca. En ese sentido, entonces, si bien es cierto que Manuel Galich viene de esa pequeña burguesía que tiene la posibilidad de estudiar en la universidad, recordemos que cuando Galich es uno de los firmantes del Memorial de los 311, que va a ser prácticamente ese documento decisivo, ¿no? Para que después de los acontecimientos trágicos del 25 de junio del 44, donde es asesinada la maestra María Chinchilla, pues Ubico ya decide renunciar porque se da cuenta que ya no tiene el apoyo que tenía antes. Galich ya firma como abogado, ya es un joven recién graduado de la Facultad de Derecho. Es decir, él tiene la oportunidad de estudiar en esa Facultad de Derecho, tiene la oportunidad de escribir, tiene la oportunidad de publicar, y entonces esa pequeña burguesía que ya tiene una praxis que va más allá del simple recambio para reformar el sistema, porque recordemos que como la revolución va a tener distintos actores, algunos pensaban que solo con que se fuera Ubico podían negociar con Ponce Baides, por ejemplo, ¿no? Otros ya después del momento revolucionario del 20 de octubre decían, bueno, el triunvirato sí, hay que reorganizar algunas leyes, hay que derogar otras, pero quedémonos, digamos, con simples reformas, que no querían ir a la profundidad, ¿verdad? Y por eso lanzaron al licenciado Adrián Recinos como su candidato, que fue ese candidato conservador. Y después del gran triunfo avasallador de Arévalo, su candidato va a ser Francisco Javier Arana, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchos grupos que participaron en el proceso revolucionario no necesariamente querían hacer una revolución, lo que querían era hacer una reforma.
Entonces, Manuel Galich pertenece al grupo de los revolucionarios, al grupo de esos jóvenes intelectuales que ya habían tomado una conciencia importante de que el cambio había que hacerlo, y por eso el título del libro, Del pánico al ataque, no es, por ejemplo, digamos, de el pánico a la reforma, digamos, ¿no? O para reformar, no, hay que atacar al régimen ubiquista, pero no solo al régimen ubiquista, sino que hay que atacar ese Estado liberal oligarca finquero, como lo ha definido muy bien el doctor Sergio Tischler, que ya estaba en un momento de agotamiento total. Es decir, ya se había agotado ese momento. Entonces, lo que nos está relatando Manuel Galich no es solamente una crónica de los acontecimientos, sino que esto lo tenemos que leer en una clave realmente de la praxis revolucionaria, de lo que significaba ese momento, de lo que significaba ese contexto. Y entonces Galich, como participante, como sujeto histórico que está participando en ese momento de una manera profunda, de una manera consciente, él lo que dice es, nosotros, claro, estábamos sometidos a un régimen de terror. O sea, si nosotros lo comparamos con los regímenes de los años 60, 70, 80, los regímenes militares de la contrainsurgencia en Guatemala, ese Estado terrorista, como lo ha definido el doctor Carlos Figueroa Ibarra, o el Estado centauro, ¿no? Que racionaliza esa violencia. También ahí había un régimen, el régimen ubiquista era un régimen basado en el terror, era un régimen basado en el miedo. Entonces, era lógico que incluso el más alto, entonces, ese pánico, se refiere Manuel Galich a, digamos, toda esa construcción del terror que había hecho la dictadura ubiquista, que la construcción del terror era, digamos, a través de los fusilamientos, los encarcelamientos, lo refleja muy bien Efraín de los Ríos, el periodista Efraín de los Ríos, en su obra Hombres contra Hombres. Todo ese régimen de torturas en la penitenciaría, el régimen de control que se había ejercido, y un anticomunismo que se profundizaba cada vez más, un anticomunismo que se ampliaba cada vez más, y que se habían retomado los pactos también con la Iglesia Católica, ¿verdad? Con el arzobispo Luis Duró Isuré y después con el arzobispo Mariano Rosell Arellano, estableciendo ahí ya una nueva alianza entre ese régimen liberal con todo el aparato religioso de la Iglesia Católica, que en ese momento pues era la hegemónica, ¿no? Y que establecía, digamos, un anticomunismo bastante fuerte, bastante ampliado. Por eso, entonces, estamos hablando de un régimen de terror que podía, obviamente, amilanar más a unos que a otros, pero a todos les afectaba, ¿no? Y en ese sentido, decir del pánico al ataque, o sea, cómo pasamos realmente a un ataque frontal contra ese régimen, que no solamente es Ubico, no solamente es Ponce Baides. Recordemos que Manuel Galich empieza a escribir este texto en 1940, 4 años antes del quiebre revolucionario de 1944. Él empieza a escribir esto en 1940. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento ya van 9, casi 10 años del régimen ubiquista. Ya recordemos que se habían dado aquellas reformas de la Constitución de 1879, las reformas de 1935, que aseguraban que Ubico se podía reelegir las veces que fuera necesario, ¿verdad? Y por eso es que Ubico se fue reeligiendo con toda esa venia de las reformas del 35. Entonces ya el agotamiento ya había empezado a hacer su parte, ¿verdad? Y precisamente parte de ese agotamiento va generando las condiciones dialécticas para la organización. Y en esa organización, como muy bien lo dice Edwin, el papel de la universidad. Porque nosotros vamos a ver que incluso había liberales en la universidad que ya no estaban convencidos de Ubico, sobre todo por ese avance que había de la Segunda Guerra Mundial, de las ideas de ese capitalismo liberal que se enfrentaba al capitalismo fascista. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que luego fueron anticomunistas
vehementes, ¿no? E incluso intelectuales orgánicos del Estado contrarrevolucionario, como un Mario Efraín Nájera Farfán, por ejemplo, ¿verdad? Que era profesor ya de la universidad, era, digamos, un joven abogado también, que ya era joven profesor en la Facultad de Derecho, que decía como liberal, este régimen ya está agotado, ¿verdad? Y entonces incluso por eso hubo algunos sectores ahí de esas derechas que van a apoyar la candidatura de Juan José Arévalo. Por lo tanto, ya a partir de 1940-41, ya se va gestando todo un proceso de mayor toma de conciencia de que, bueno, Ubico ya está demasiado autoritario, ya Ubico ya no es soportable, ¿verdad? Y luego en algunos esto va profundizando todavía más. En algunos todavía se va profundizando, como es el caso precisamente de Manuel Galich. Entonces, un elemento fundamental del pánico al ataque es que nosotros podemos dialogar con ese sujeto participante desde esa praxis revolucionaria, insisto. Yo creo de que es una de las claves para poder entender este libro. Entender que no es un libro que se escribe después de los acontecimientos del 44, sino que es un libro que se empieza a escribir en 1940. Lo que pasa es de que se va a publicar hasta 1948, digamos, ya de una manera como lo conocemos, con todo esto que no solamente la memoria, sino también la praxis revolucionaria de Manuel Galich le permite colocar ahí. Eso es muy importante. Ese papel de la universidad al que refiere muy bien Edwin, no es solamente, digamos, de una manera romántica, que los revolucionarios, digamos, per se se están formando ahí, sino todas las discusiones que se están dando alrededor de todos los actores que en ese momento son importantes en el proceso que va a ser el proceso de quiebre revolucionario 4 años después, digamos, ¿no? Que Manuel Galich empieza a escribir esto. Pero obviamente, incluso antes de 1940, toda esa década del 30, hay cuestionamientos al régimen de Ubico. Lo que pasa es de que como era un régimen basado en el terror, era un régimen basado en la delación, era un régimen basado en manipulaciones de la ley, ¿verdad? La ley fuga, por ejemplo, ¿no? Definitivamente apoyado también por los Estados Unidos, entonces había muchísima desventaja para cualquier persona que quisiera cuestionar al régimen. Sin embargo, esto no significaba que no se estuviera formando una conciencia contrahegemónica, que eso es muy importante, una conciencia contrahegemónica. Pero la contrahegemonía, al igual que la hegemonía, tiene sus distintos niveles, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que a mayor represión, pues va a existir una mayor capacidad de organización contrahegemónica que en algún momento se va a romper, que en algún momento va a lanzar, digamos, el quiebre para la hegemonía, que eso es lo que pasa en el 44. Pero entonces, digamos, en todo ese proceso, alguien como Manuel Galich no está dialogando solamente con los revolucionarios que piensan igual que él. Él está dialogando con sus profesores, él está dialogando, digamos, con diversos actores que algunos van a pensar solamente en reformas, otros van a pensar en que solo renuncie Ubico, otros van a pensar también más allá como Galich, pero están dialogando, están haciendo esa relación necesaria desde los sectores subalternos. Es que esa es una cuestión muy importante. Y si lo traemos ahora al presente, una de nuestras debilidades precisamente que tenemos no solo en esta situación, digamos, de la universidad, con esta rectoría de facto que nos han impuesto, con esta situación que tenemos de estas elecciones, ¿no? Tan terribles que hemos vivido, ¿verdad? Donde se ha colocado pues ahí una rectoría de facto, y que lo vemos entonces ahora con todas estas consecuencias que estamos viviendo en la universidad, con estas luchas legítimas que se están desarrollando dentro de la universidad, pues definitivamente lo que tenemos que hacer es dialogar entre todos los sujetos que estamos precisamente en las condiciones de seguir luchando y de buscar una justicia
no solo para nuestra universidad, sino también, digamos, en los ámbitos del país. Ahorita que vienen elecciones, por ejemplo, que va a ser una cuestión muy seria, veo yo un panorama electoral terrible para Guatemala. ¿Qué estamos haciendo estos sujetos que podemos nosotros plantear procesos de transformación cualitativa que ya son más que urgentes en el país, ¿no? Bueno, entenderlo como proceso también, entenderlo como proceso que lleva un tiempo, que esa es otra clave para entender del pánico al ataque, ¿no? Yo no sé por cuestiones de tiempo cómo estamos, Milton y compañeros, pero podríamos dejarlo aquí por el momento y entrar, digamos, a un diálogo, ¿verdad?, con ustedes. Sí, gracias, gracias Mauricio. Muy interesante las exposiciones, ¿no? Nos dan eso es, como decíamos al principio, ¿no? Una semblanza bastante general de la propuesta del libro y las características del mismo. Muy importante esto de que Galich es a la vez un actor, no es un espectador teórico de un fenómeno, sino que es un actor, ejerce una práctica revolucionaria, eh, no solo con la redacción de este texto, de este libro, sino en su actuación también política. Entonces es una perspectiva muy rica, muy interesante. En el ámbito académico, estrictamente académico, ¿cuáles son los principales aportes de este libro de Galich desde la perspectiva y desde el ámbito estrictamente académico? Tiene la palabra Edwin. Es interesante, ¿verdad? Porque, claro, el panorama latinoamericano, como bien decía Mauricio hace un momento, va a ser muy parecido. Y me llama mucho la atención en el caso del capítulo 45, ¿verdad? Porque aquí, miren, el hecho de que lo que está viviendo Guatemala también se ve reflejado y termina siendo un ejemplo para esa organización ciudadana que se va a tener, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Porque aquí cabal dice en el capítulo 45, y lo voy a citar textualmente, dice: el mensaje a los estudiantes universitarios salvadoreños decía: vuestros compañeros de Guatemala asistimos a la génesis, desarrollo y triunfo de la campaña patriótica y valiente que vosotros, secundados por elementos importantes de la comunidad salvadoreña, ¿verdad? Ahí cabalmente iniciaba en contra de Maximiliano Hernández. Entonces esto es interesante porque dentro del proceso de la academia, Manuel Galich va a ser un referente muy, muy importante, un referente bibliográfico, teórico y praxis, desde la praxis, como decíamos por ahí hace un momento, en el sentido de que se va a necesitar leer, releer todo esto, porque no pierde contexto, no pierde vigencia lo que replantea ahí. Y, por supuesto, más adelante va a encontrarse otros libros muy, muy importantes que hacen referencia a este. Por ejemplo, este otro de ¿Por qué lucha Guatemala? ¿Verdad? Ya específicamente hablando de los gobiernos de Arévalo y de Arbenz, ¿verdad? De cómo Guatemala se empieza a aislar en la primavera democrática y todo eso. O sea que al final de cuentas, el Tren Amarillo es otro de los libros bastante interesantes, en donde se replantea toda esta necesidad de reflejar en la academia, y no hay divorcio en esa praxis social con la academia, ¿verdad? No conviven los académicos en el Olimpo y ahí con los dioses académicos y ellos debaten solos. No, hay una praxis de pensar, hacer y de hacerla. Sí, de acuerdo. Entonces, y el fruto de esa praxis real, de esa convicción, de ese casamiento, llamémosle así, de la práctica y de la academia, es el resultado de la revolución, ¿verdad? La revolución del 44, que como bien decía al inicio, todos los octubres se nos vuelve alegre, ¿verdad? Esa remembranza, este recordatorio
Y si lo quieren ver así, este momento romántico de los 10 años de la revolución, pero que es muy importante mantener la vigencia, ¿verdad? Mantener la vigencia. Solo para ir terminando, decía, cuando sucedió todo esto del 2015, ¿verdad? Todas estas manifestaciones de los días sábados en la tarde y todo, alguien osó decir, ¿verdad? Estamos viviendo lo mismo que se vivió en la revolución del 44. Aquí estamos todos unidos. Y yo así como que, bueno, ya muy, una situación muy personal. Estamos juntos, no unidos. En el 44 sí estábamos unidos, ¿verdad? En el 44 sí se unió el ejército, se unieron universitarios, se unieron campesinos, bajo un elemento y un punto común. En este momento no, en el 2015 no, pero es interesante porque se replantea o se hace ver como punto referente, ¿verdad? De una praxis social, de esa práctica social en que lo bien dice el Popol Vuh, ¿verdad? Que todo se levante y que nadie se quede atrás, sin excepción de personas, o sea, no importa que seas académico, no importa que seas obrero, no importa que seas universitario, no importa quién seas, sos ciudadano, ¿verdad? Gracias, Edwin. Sí, les hacía esta pregunta porque teniendo presente aquel poema de Otto René Castillo, ¿verdad? Donde hace alusión a los intelectuales apolíticos. El caso de Galich es todo lo contrario, porque su vida fue un compromiso con sus ideales revolucionarios y su vida fue muy coherente en ese sentido. Tienes la palabra, Mauricio. Sí, muchas gracias, Milton. Con esto que muy bien ha dicho Edwin y esto que tú dices ahora, debemos de recordar de que Galich no, digamos, pudo haber tenido una vida, digamos, de un pequeño burgués de privilegio, ¿no? Haberse quedado, digamos, del lado de, bueno, ya renunció Ubico, ya sacamos a Ponce Baides, ganó el doctor Arévalo, y entonces, bueno, vámonos por las reformas, que precisamente recordemos que es el sector, digamos, más conservador, ese sector de las derechas que participan en el derrocamiento de Ponce Baides, y que lo vamos a ver en los debates de la constituyente del 45, con un Clemente Marroquín Rojas, por ejemplo, diciendo que había que los indígenas tenían que ladinizarse, ¿verdad? Que prácticamente había que ladinizar a todos los indígenas porque eran un atraso, y así lo dice literalmente. Ahí están las crónicas y las memorias de la constituyente del 45, en esos debates fortísimos que tenían, por ejemplo, con David Vela sobre la cuestión étnica. Vamos a ver que todos esos sectores, cuando el gobierno de Arévalo empiece a profundizar las políticas revolucionarias, entonces se van a separar de la revolución. Viene, digamos, la renuncia de Clemente Marroquín Rojas como ministro de Economía y Trabajo, viene la renuncia de Mario Efraín Nájera Farfán también del gobierno, de Martín Prado Vélez, por ejemplo, y de otros, ¿no? Que por supuesto, estamos hablando que eran intelectuales de derecha, pero que no estaban dispuestos a profundizar la revolución. Iban en la lógica de modernizar el Estado, pero no de profundizar la revolución, que eso es una cuestión muy diferente. Y Manuel Galich, que venía demostrando desde finales de los 20 y durante los años 30, una praxis como dramaturgo, ¿verdad? Como escritor, como intelectual, ya era una praxis revolucionaria, continúa con esa praxis revolucionaria, ¿verdad? Incluso cuando él es candidato presidencial a las elecciones que gana Arbenz, Manuel Galich, al contrario, Manuel Galich sigue formando parte del gobierno, ministro de Relaciones Exteriores y después diplomático en América del Sur, porque era necesaria una red diplomática guatemalteca en los países latinoamericanos que le permitiera a Guatemala resistir, digamos, esos embates en la Organización de Estados Americanos que los Estados Unidos ya venían realizando desde algún tiempo atrás.
y que lo vamos a ver nosotros en esa terrible, ¿no? 10ª conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, perdón, en donde pues la defensa del canciller Toriello, Guillermo Toriello, fue ejemplar, ¿no? Un canciller de la dignidad. Entonces necesitaba el gobierno de Arbenz diplomáticos de ese nivel. Y por eso, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias era el embajador en El Salvador, porque se sabía que por ahí podía entrar los contingentes contrarrevolucionarios, ¿verdad? Los llamados liberacionistas. Y entonces, digamos, un Manuel Galich siempre se mantuvo leal, fiel a la revolución. Eso es algo muy importante. Y como dices, Milton, en todo su periplo, ¿verdad? Posterior, ya en el exilio, es este libro, ¿Por qué lucha Guatemala?, que es fundamental, ¿verdad? Es un libro fundamental leerlo. Su trabajo en Cuba, ¿verdad? Y que es en donde va a morir en 1984, ¿no? Y reconocido en Casa de las Américas. Yo recuerdo cuando tuve el gran gusto de conocer Casa de las Américas allá en La Habana, y entonces entré y los dos salones principales, el de la izquierda se llama Ernesto Che Guevara y el de la derecha se llama Manuel Galich. O sea, imagínense ustedes, ¿verdad? Ese reconocimiento que tiene la Revolución Cubana hacia Manuel Galich no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, Manuel Galich, esa praxis revolucionaria que nosotros vemos en Del Pánico al Ataque, ya que tú mencionabas esos grandes aportes académicos, nosotros lo que estamos viendo ahí es como un sujeto que es actor directo. En antropología diríamos no es solo un observador participante, es un sujeto participante. Es uno de los sujetos históricos que en ese momento está participando en la construcción del proceso revolucionario, está diciendo cómo fue, lo está planteando, digamos, ¿no? Y lo está planteando también como un documento histórico narrado desde ese colectivo de la revolución. Esto creo que es muy importante. O sea, ¿desde dónde lo está narrando Manuel Galich? Lo está narrando desde un sujeto que es colectivo en ese momento, ¿verdad? Y que precisamente como funcionario de Estado le permite tener otras perspectivas, ¿verdad? Ya revolucionarias, para poder plantear hacia dónde va la revolución y por qué esa organización en contra, digamos, de la dictadura ubiquista va más allá de eso, sino que es una organización en contra de ese Estado liberal oligarca finquero que tenía, digamos, a Guatemala en una situación bastante precaria, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay varios elementos académicos, o desde la academia, perdón, desde la disciplina de la historia, pero también desde las ciencias sociales, y uno muy importante que ha sido un debate, por ejemplo, como en el caso de Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Que algunos colegas han dicho, Severo Martínez Peláez no hay que verlo solo como el político, sino que hay que verlo solo como el historiador. Sí, pero no podemos entender a Severo Martínez Peláez solamente como historiador si no entendemos su praxis política. Y lo mismo diría yo con Manuel Galich. A Manuel Galich no lo podemos entender sin su praxis política, sin su compromiso de praxis política. No podemos entender las obras de teatro de Manuel Galich, como puede ser, por ejemplo, digamos, Mi hijo el bachiller, ¿no? Que es una tragicomedia, pero con un mensaje fundamental de esa situación de clase, esa posición de clase, esos individualismos que vienen dados, digamos, en la clase dominante, sin su praxis revolucionaria. Por ejemplo, Pascual Abaj, ¿verdad? Es decir, para entender cualquier obra de teatro de Manuel Galich, tenemos que entender su praxis revolucionaria. No digamos un libro como El Pánico al Ataque. Y por eso pues, también para nosotros los historiadores es importante historiar al sujeto que está escribiendo. Libros como este, ¿no? ¿Quién es ese sujeto? ¿Por qué sus fuentes, por qué sus temáticas son estas, verdad? Entonces es importante historiar a Galich, que dentro del método histórico también es algo que a veces se ha dejado de lado, pero que es fundamental, ¿verdad? Gracias, Mauricio. Yo creo que ahora les tengo que formular una pregunta que es casi obligatoria.
¿Qué correspondencias se pueden encontrar entre la situación actual del país y la situación que recrea y nos traslada en su libro Manuel Galich? Tiene la palabra, Edwin. Yo creo que hay mucha similitud, hay mucho parecido. Claro, el contexto podríamos decir que es otro, no estamos en dictadura, estamos en una democracia un poquito incipiente, una democracia que no da sus primeros pasos después de 40 años, pero sí hay una cooptación, ¿verdad? Sí hay una cooptación de todo esto. Por lo tanto, no deja de tener vigencia todos estos documentos de Manuel Galich, porque hay mucha similitud, como bien decíamos, ¿verdad? Se hace una especie de romanticismo hacia la revolución y hacia toda la conciencia social y la conciencia ciudadana que se va a tener, pero en este momento sí está un poco más disperso, ¿verdad? Hay muchos pensares, hay muchos saberes, hay muchas formas de conceptualizar la realidad. Creo que no hay un liderazgo político real el cual nos diga, mire, es esto y por esta ruta nos vamos porque ahí vamos a llegar a tal lugar o vamos a tener tal fruto o tal producto. Eso es lo que no hay, eso nos carece. Creo que hemos sido ese producto del cortar cabezas de los liderazgos desde la década de los 60 y 70, ¿verdad? Entonces, hoy carecemos de todo eso, cada quien va por su lado, cada quien piensa por su lado, no hay esa cohesión ciudadana, ¿verdad? Y hemos entrado a un desánimo, si lo queremos ver así, ¿verdad? A un desánimo ciudadano, ¿verdad? Un desánimo ciudadano. Y lo interesante es que nos venden, ¿verdad? Nos están vendiendo ¿cómo se llama? Nos están vendiendo las cosas que ya existían como nuevas, ¿verdad? Y esto, pues, al final de cuentas se vuelve bastante complejo dentro de ese quehacer. Creo que por ahí me quedaría yo. Gracias, Elvin. Dejo la palabra a Mauricio. Muchas gracias, Milton. Y abonando a esto, pues una de las correspondencias es darnos cuenta que en todo momento histórico, a pesar de las diferencias contextuales que hay, siempre es la lucha de clases y las luchas sociales las que siguen estableciendo ese motor, ese movimiento importante, ¿no? Porque precisamente esos cambios cualitativos a nivel de las sociedades se van a dar no solamente, digamos, por ese desarrollo de las fuerzas productivas, que es fundamental, sino por cómo entonces en la lucha de clases y en las luchas sociales diversas, entonces se establecen esas contradicciones, ¿verdad? Entonces yo creo de que tenemos que saber leer cuáles son esas contradicciones actuales para podernos organizar mejor. Porque pasar del pánico al ataque, no, el título, digamos, es una cuestión que nos dice rápido, ¿verdad? Pasar del pánico al ataque, pero eso no se logró. Cuando ya leemos el libro vemos que no se logró en un día. Eso fue un proceso. Y entonces entender que si no nos formamos políticamente, si no nos organizamos, si no dialogamos, como decía en mi primera intervención, entre nosotros que estamos en esta posición en algún momento de subalternidad o de resistencia o de lucha, como se quiera ver, o las tres integradas, ¿verdad? Definitivamente no se va a lograr pasar a esa posibilidad del ataque, porque nosotros decimos este gobierno corrupto, este sistema corrupto, vemos nosotros esa impunidad que hay campante, ¿no? A todo nivel, pero nos preguntamos por qué no logramos derribarla, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer autocríticamente para seguirnos organizando y seguir en ese proceso para decir ya estamos en la capacidad del ataque? Y ojo,
el hecho de pasar al ataque no significa de que ya podamos pasar desde el momento en que decimos yo estoy en contra, vos también, tú también, usted también, pasemos al ataque. Eso sería una irresponsabilidad. Es en el momento en que están maduras esas condiciones, en que vemos que hay posibilidad, y por eso esa perspectiva revolucionaria de pasar al ataque tiene que ser una estrategia en donde ya se puedan leer los componentes y esas condiciones objetivas y subjetivas, tanto a nivel local como a nivel internacional, porque eso es algo, digamos, también importante en ese proceso que nos señala Galich, ¿verdad? Gracias, Mauricio. Sí, las herramientas de dominación se han refinado y creo que pasar al ataque tendrá que ser un momento de superación de esas formas tan enquistadas de dominación en la mente de los guatemaltecos, como lo son el servilismo, la sumisión y por supuesto el miedo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera fase de este conversatorio y vamos a leer los chats. Salvador Montúfar dice, excelente evento, felicitaciones a los expositores y organizadores. José Dávila, pues dice, buenos días. Dice José Dávila, creo que es muy importante destacar que Manuel Galich no solamente vivió un momento histórico relevante, sino que fue protagonista, como dice el maestro Chaulón, de la resistencia en la época ubiquista y luego protagonista político en el primer gobierno revolucionario. Importante tener en cuenta lo que le dio posiciones privilegiadas, no ante una coyuntura, sino ante un proceso completo en el que un devenir quedó bien marcado, en el que hubo una transformación política, por lo que un libro como este, que empezó a escribir en un momento distinto en el que se terminó, aporta una visión privilegiada de los cambios que se dieron en Guatemala. Bueno, esto es un comentario sobre la obra de Manuel Galich, en este caso del pánico al ataque. Tienes la palabra, Edwin. Sí, muy bien. Yo creo que al leer a Manuel Galich nos genera también una nueva conciencia, ¿verdad? No solo del acontecer histórico como él lo va narrando, sino como ya se decía, ¿verdad? Su práctica política. Y creo que también nos deja ese aprendizaje de la organización, cómo debe de ser una organización ciudadana, una organización política. También se escriben alrededor de estos libros, ¿verdad? Hay que ser honestos, no solo Manuel Galich va a estar hablando sobre sus acciones, ¿verdad? Sino que también vamos a ir teniendo otros libros, ¿verdad? Como El dictador y yo, de Carlos Tamayo, Chinchilla, el mismo despacho presidencial de Juan José Arévalo, y por ahí, no me recuerdo el autor, pero sí habla sobre la élite ladina y la vanguardia indígena en Pachicía, ¿verdad? Que se da en 1944 en relación a todo esto que hacer. Entonces, al final creo que sí hay todo, bueno, y ahí tenemos pues, a Carlos Figueroa Ibarra, a Sergio Tischler, que son los que nos van exponiendo las distintas aristas y los distintos puntos de vista de todo este acontecimiento de la revolución, que no trajo consigo solo un cambio de presidente, ya estuvo, ¿no? Y qué bonito, no, trajo consigo toda una serie de luchas y situaciones que todavía prevalecen. Un código de trabajo, un seguro social, una facultad de humanidades, ¿verdad? La autonomía universitaria, y que esas cosas pues ahorita están ahí en tela de duda y todo lo demás, pero bueno, son estos nuevos escenarios que nos debemos de afrontar en pleno siglo XXI, pero que trae consigo esa carga histórica. Creo que yo por ahí la dejaría. Gracias, Edwin. Cedo la palabra a Mauricio. Sí, muchas gracias. Pues primero agradecer esta oportunidad, este espacio de estar aquí con ustedes compartiendo sobre un libro muy importante que nos permite entonces ver que la obra de Manuel Galich es una obra vasta, es una obra amplia a nivel de
sus documentos históricos, ¿verdad? Como un sujeto histórico, valga la redundancia, que estuvo ahí, que fue parte de, que fue uno de los intelectuales más importantes de la revolución. Diría yo que un intelectual orgánico de la revolución guatemalteca y que pues lo demostró en su vida posterior en el exilio en Cuba y reconocida su obra en varios países del mundo. Y también como un dramaturgo, es decir, nosotros podríamos hablar de Manuel Galich como uno de los intelectuales más completos, pero un intelectual con un compromiso político. Y en ese sentido, entonces, Del pánico al ataque es un libro, bueno, y la editorial universitaria, ¿verdad? Tiene precisamente una edición muy importante que debiera ser un libro que se lea, ya sea completo o al menos sus fragmentos, en todos los cursos de historia de la Universidad de San Carlos. Pero lamentablemente hemos visto incluso cómo se van recortando los cursos de historia en muchas unidades académicas y esto es un problema porque definitivamente acceder a un libro como El pánico al ataque debería de ser bastante fácil, ¿no? Yo veo que incluso los amigos y compañeros que venden libros, los llamados libros usados, los llamados libros de segunda mano, ¿no? Que muchas veces son los mejores, ahí siempre tienen Del pánico al ataque. Entonces la invitación a leerlo, tenemos que leer a Manuel Galich como ese sujeto histórico de praxis revolucionaria que está ahí a través de sus obras diciéndonos cómo era ese contexto, explicándonos precisamente de primera mano cómo era ese contexto. Hay que leer a Manuel Galich, hay una recopilación, una antología que realizó en el año 2018, si mal no estoy, o no sé si fue 2019, la Escuela de Ciencia Política, ahí bajo todavía la dirección de Marcio Palacios y también estaba nuestro querido amigo Mario Roberto Morales, allá en la Escuela de Ciencia Política, se hizo una compilación de la obra de Manuel Galich muy importante, que creo de que también es un recurso que hay que tener en cuenta. Entonces, Del pánico al ataque es un libro histórico, no solamente es un testimonio, sino que también es un libro contextual que nos permite ver desde una praxis revolucionaria y desde una visión materialista histórica, precisamente cómo es que la lucha en Guatemala fue posible en ese momento y por qué no va a ser posible ahora. Es como que Manuel Galich hubiese sido un profeta de la historia, ¿verdad? Y ahora entonces creo que el libro nos interpela y Manuel Galich nos está interpelando. ¿Por qué no va a ser posible ahora? Claro, tenemos que entenderla como proceso, pero se puede, ¿sí? Entonces, me parece que esto es muy importante porque al final Manuel Galich también, desde una perspectiva materialista histórica, nos está presentando cómo se da ese proceso y que el proceso revolucionario no es una cuestión de solamente juntémonos, como decía muy bien Edwin, ¿verdad? No es solo de juntémonos y vamos y hagamos, no. Es un proceso y tenemos que entender así que es un análisis concreto de la realidad concreta, ¿verdad? Así que muchas gracias y es un gran gusto estar aquí con ustedes y cuentan siempre conmigo. Muy amables, un gran gusto estar con vos, Edwin, y contigo, Milton, Roberto, Belisario, y gracias por la invitación. Gracias, Mauricio. Bueno, pues hemos llegado al final de este conversatorio y terminamos octubre recordando la obra de uno de sus actores más importantes, como lo es Manuel Galich. Recuerdo todavía en la década de los 80s cómo la Universidad Popular a cada cierto tiempo, ¿no? Con periodos muy regulares montaba las obras de Galich y que tenían un público siempre fiel, porque las obras de teatro también de Manuel Galich obedecen a su formación académica, a su convicción política y a su praxis revolucionaria. Como bien lo decían nuestros expositores de hoy, un intelectual orgánico de una revolución en Guatemala que está por hacerse y que esperamos pues que las condiciones
que las generaciones que vienen vean esas condiciones dadas y que luchen por generar esas condiciones que sean los factores desencadenantes de esa acción, de esa práctica, de ese ataque hacia el statu quo. Bueno, entonces finalizamos este conversatorio y pasen una feliz tarde.